Grabar. Listo. Bien. Hola, Marelis, ¿cómo están? Listo, bien. Como les había indicado aquí, la clase virtual de biología de esta clase va a tratar acerca de la continuación del tema de la herencia. Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, igual manera pueden activar su micrófono e indicármela, ¿sí? Para no perder mucho tiempo. El tema de ella es acerca de la herencia, ¿sí? De los alelos múltiples. La herencia en los alelos múltiples. Les había indicado que deben también tener su libro del Ministerio de Educación, en la página 84. Además de que les he incluido una serie de videos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? No sé si ya todos tengan esto agregado, por favor. Si no es así, el libro, el texto de trabajo, en la página 84. Asimismo, vamos a ver acerca de los grupos sanguíneos. Esto que es un enlace necesario para que puedan abrir la clase. Vamos a abrir los vínculos que les he colocado, ¿sí? Para comenzar a trabajar. Los múltiples está ahí. En el caso de los videos, ustedes van a tener también un tiempo para que los puedan observar o visualizar, ¿sí? Y de ahí vamos a ver si que podemos realizar un taller. Aunque seguramente esta clase solo va a ser conceptualización con respecto al tema, ¿sí? Bien, les he indicado que su libro debe estar en la página 84. Vamos a abrir el libro en la página 84. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor que me lo indique por medio del chat también. Puedo utilizarlo sin problema. Bien, entonces, ya hemos visto acerca de la herencia codominante, la herencia intermedia, ¿sí? Habíamos visto la herencia ligada al sexo, algunos ejemplos de esos con respecto a los cromosomas, ¿sí? Masculinos y femeninos. Y el día de hoy nos va a tocar a ver acerca de la herencia de los alelos múltiples. Bien. ¿Quién me puede indicar primero qué era un alelo? Hagamos el taller mañana. Bien, tocará ver cómo avanzamos ya con respecto al taller. ¿Quién me puede indicar? Yo. A ver, ¿qué es un alelo? Es donde se contiene la información genética. Es donde se contiene la información genética, correcto, así es, muy bien. Puede Y ser heredable. exactamente, son básicamente donde están contenidas todas las características que pueden llegar a ser heredables, ¿no es así? Correcto, muy bien, así es. Bien, siguiendo ese formato, siguiendo ese concepto acerca de alelos, justamente nosotros podemos recibir como herencia, ¿sí? Por parte de nuestro padre y nuestra madre, ¿sí? Un tipo de alelo específico, ¿sí? Para un carácter determinado, ¿ok? Y es por eso que generalmente a nivel de todo lo que es la fisionomía tisular, todo lo que es tejidos, órganos, que son básicamente los 22 pares de cromosomas, nosotros en cada cromosoma podemos decir que estamos o tenemos, ¿sí? La compartición tanto de nuestro padre como de nuestra madre, ¿no? Cada cromosoma, a su vez, va a tener diferentes alelos donde va a estar contenida la información genética. Pero existen, en este caso, características o rasgos, ¿sí? Que pueden presentar alelos múltiples, ¿sí? Para un mismo juego cromosómico. Bien, y para eso yo les he preparado justamente, les he colocado aquí estas pequeñas presentaciones, ¿sí? Que justamente las encontré en internet y valdría poder utilizarlas. Por ejemplo, en el caso de los alelos múltiples, ¿por qué se debe? ¿Qué significa que sea alelos múltiples? Me va a indicar justamente esto, que nosotros podemos heredar más de dos, que pueden ser tres, cuatro tipos de alelos, en donde van a estar determinadas diferentes características. Bien, y vamos a ver lo primero. ¿Qué son los alelos múltiples o a qué se refieren? ¿Sí? Todo organismo diploide, ¿sí? Individual, aunque cualquier organismo diploide individual, se ha descubierto que ciertos caracteres son determinados por los genes, ¿sí? Bueno, los alelos múltiples que presentan más de dos tipos de alelos, ¿sí? A estos casos se los llaman los alelos múltiples, ya que para cualquier tipo de organismo diploide individual, es el caso de nosotros, ¿sí? Que somos organismos diploides, ¿sí? Nosotros presentamos genes, o en ese caso alelos, ¿sí? Una serie de dos alelos, que es uno compartido por el padre y otro compartido por la madre, ¿sí? Esos están contenidos en los cromosomas. Sin embargo, existen características, ¿ok?
también de igual manera que forman parte de nuestra fisonomía, que es justamente lo que vamos a ver, que pueden llegar a contener más de dos alelos o pueden ser compartidos por efecto de dos alelos, como es el caso del grupo sanguíneo, ¿sí? Y eso es la herencia de los alelos múltiples. Por ejemplo, existen genes, ¿sí?, que pueden presentar más de dos variedades o alelos, ¿sí? Más de dos alelos que están compartidos entre ellos, entre los cuales puede haber diferentes relaciones de herencia. Vamos a estudiar ¿sí? Eso es cuando, yo no he leído la pantalla, pero eso es cuando, por ejemplo, una persona presenta, digamos, un tipo de sangre como AB positiva, AB negativa y así. Exactamente, así es. ¿Sí? Eso mismo es, Edelis. Correcto. ¿Sí? Obviamente contenido también con el factor RH, por eso es que generalmente se conocen como ORH positivo, ARH positivo, BRH positivo, de esa manera. Me indican una variabilidad de herencia. ¿Sí, Viviana, compartió eso? Bien, sí, por favor, me indican si todos pueden observar la pantalla, lo que les estoy compartiendo en la pantalla. ¿Sí? ¿No hay problema? Bien, entonces, ok. Los alelos múltiples. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. ¿Qué significa que sean alelos múltiples? Significa que pueden existir múltiples variedades fenotípicas. Estamos hablando de fenotipos, ¿no? Para un determinado carácter que va a ser heredable, ¿sí? O para un determinado alelo que está contenido en un gen determinado. Así podemos ejemplificar en el caso de los seres humanos, ¿sí?, al grupo sanguíneo, que se corta cuando habla, al grupo sanguíneo. Existen tres alelos para este carácter, ¿sí?, distribuidos en toda la especie humana. Así, algunos van a tener, por ejemplo, el factor A, ¿sí?, o el grupo sanguíneo A, otros el grupo sanguíneo B y otros el grupo sanguíneo O, que pueden estar a su vez mezclados entre ellos, ¿sí? Y esas son las variedades. Puede ser en otro caso, para el caso de los seres humanos se ha indicado únicamente el grupo sanguíneo. De ahí, o hay otros casos sí que en cambio están presentes en los animales, como es el pelaje de los conejos o el color de ojos de un tipo de mosca específica, también llamado de Drosophila melanogaster. Sí, pueden haber muchos casos, pero el estudio centrado y específico para el caso de los seres humanos es el grupo sanguíneo. ¿Cuál es el grupo sanguíneo más extraño? Según indicaban, el B negativo. Es el grupo sanguíneo más extraño. ¿Sí? Y justamente el caso de que sea positivo o negativo también es debido a un antígeno, ¿sí?, o a un anticuerpo que está presente en la sangre. Pero ya vamos a ver eso, ¿sí? Y eso justamente tiene que ver con el estudio de cuando las personas pueden, ¿sí?, tener una transfusión sanguínea, pero no únicamente con un tipo específico de sangre. ¿Por qué? Porque si se coloca un tipo de sangre que no es compatible con la sangre que tiene la persona, sí puede llegar inclusive a causar la muerte. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. ¿Y la heterocromía cuenta con eso? Bueno, no, la heterocromía no, porque la heterocromía más que nada es una alteración, ¿sí? Una alteración de tipo genética, que da justamente a nivel fenotípico, claro, porque no necesariamente es heredable, ¿sí?, sino más bien es efecto de, se podría decir, una mala alimentación o características efectualizadas por el medio externo en el que se encuentra la persona, pero a nivel fenotipo, ¿sí? Más no es a nivel genotipo, aunque claro, sí hay unas personas que lo pueden desarrollar a nivel genotipo. Y Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan con respecto a esto? O sea, no, no funciona de esa manera, Diana, ¿sí? Ok, ¿podemos continuar? Bien. En el caso de lo que nos indicaba aquí, ¿sí? Tenemos grupos sanguíneos como el A, el B y el O, ¿ok? Los dos primeros son dominantes con respecto al A y con respecto al B, ¿sí? Mientras que el tercero es un recesivo, un gen recesivo, un carácter recesivo. Cada individuo solo puede poseer dos de esos alelos en su fenotipo, ¿sí? Bien puede ser AB, bien puede ser BB o AA, tal como está representado de esta manera, ¿sí? Este puede ser homocigótico, ¿sí? O también a su vez heterocigótico. A ver, Listen, a ver, ¿sí? ¿podría repetir otra vez? Bien. Nos indicaba que para el caso del factor sanguíneo, sí, el grupo de la sangre, nosotros vamos a tener tres tipos, A, B y O.
siendo que el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B presentan un carácter dominante frente al O, ¿sí? Que en este caso va a ser recesivo. Y las formas en las que se puede entender, obviamente en los seres humanos solo podemos presentar 2 alelos por cada persona, ¿sí? Tenemos que los 2 primeros son dominantes, el A y el B, mientras que el tercero es recesivo. Vamos a ver. Teníamos que ¿sí? Son dominantes, grupo A y grupo B, ¿sí? Son dominantes, dominantes, de esa manera. Mientras que en el caso del recesivo, ¿cuál es el recesivo? Permítame un segundo. Mientras que el grupo O es recesivo. Es recesivo. ¿Sí? A ver, ¿puede una persona tener los 3 tipos de alelos? A ver, yo. Se puede decir que puede existir, sí, el A, el B y el O también en una sola persona, pero es muy difícil de realizar eso. ¿Sí? Es complicado. Exactamente, porque más que nada tiene que ver con el tema de las transfusiones sanguíneas. Más una persona nacer con los 3 tipos de alelos, no puede darse. ¿Sí? Únicamente 2 nada más. ¿Qué dice? A ver, tengo por ahí una pregunta también. ¿Por qué es recesivo y unas personas solo tienen este grupo sanguíneo? Por ejemplo, sí, ya, porque este grupo sanguíneo es el que más abunda en las personas, ¿sí? Se puede decir que es el grupo sanguíneo que no domina necesariamente, ¿sí? Sino que es el que se encuentra mayormente en las personas, es debido a eso, mientras que los otros grupos sanguíneos no se encuentran. Eso tiene que ver más que nada la abundancia, por así decirlo, de personas que tienen ese grupo. ¿Sí? No es raro identificarlo en una persona. Puede una persona y no sé, por ejemplo, yo soy yo positivo, puede una persona tener triple, no tengo nada de A o B. Sí, sí puedes llegar a tener también A y B. ¿Sí? Sí. Responda lo de Vivi que me pega. ¿Qué me pregunto, Vivi? Ya les expliqué eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Ya les estoy indicando cuáles son los grupos que son dominantes. El O es un tipo recesivo. Sin embargo, el O es el que existe con mayor frecuencia. ¿Sí? Ok. Pero eso no quiere decir que una persona no tenga, ¿sí? En este caso, si es O positivo o O negativo, su grupo sanguíneo, eso no es representativo de que no tenga un grupo sanguíneo A o un grupo sanguíneo B. Claro que puede tener también, ¿sí? También puede tener ambos grupos sanguíneos, pero no van a aparecer en mayoría de los casos. Recuerden que eso es a nivel genético y en la genética, ¿sí? Todo puede aparecer o todo puede darse. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Dice, ¿qué significa eso de positivo o negativo ya? Eso tiene que ver con el factor RH, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Tranquilo, ¿sí? Bien, entonces cada individuo solo puede poseer 2 de esos tipos de alelos a nivel fenotípico, ¿sí? Y obviamente porque están compartiendo un cromosoma por parte de la madre y por parte del padre, cada uno con su alelo respectivo. Y obviamente a ellos, ¿sí? ¿Cómo les puedo? A ver aquí, expliquémoslo en esta parte. Yo tengo un ejemplo, ¿sí? Si por ejemplo, a ver, vamos a ver, está por ahí Naidelin. Está bien a ese chihuahua que no deja escuchar. Aquí estoy lisa. Ok, bien. Naidelin, tengo una pequeña pregunta. Por ejemplo, digamos que tú eres, o tu grupo sanguíneo es O, ¿verdad? Bien. Ya. Naidelin, en este caso, el grupo sanguíneo de Naidelin es O. Eso no quiere decir, bueno, y ella te presenta, obviamente, factores dominantes, ¿sí? Seguramente tu grupo sanguíneo presenta OO de esa manera, ¿ok? Puede ser, eso no quiere indicar o no es indicativo de que en este caso tu padre no te haya heredado un grupo sanguíneo diferente, ¿sí? No te haya heredado un grupo sanguíneo diferente, puede que ellos sean también AO negativo o A positivo. Por favor, si me ayudan con sus audios, dicen qué significa ser positivo en estado milagro, no responde nada. Aquí Bien, estoy, listen. Sigue allá, preguntando. ¿sí?
Bien. A ver, si por ejemplo, digamos, ¿no? Tu padre tenía un tipo de sangre también O positivo, ¿verdad? Y digamos que en ese caso tu madre también tenía un O. Eso quiere decir que tu grupo sanguíneo obviamente va a ser O, ¿verdad? Pero puede ser que, digamos que tu padre haya tenido un tipo de sangre AO, ¿sí? Como es el que está aquí presentado, un heterocigótico, ¿sí? Y en tu madre tenía un O. Según la tabla de PONEC, eso te da a ti un porcentaje que mayor o menor de ser O positivo u O negativo. Mayor a ser positivo de O. Exactamente, sí. Pero obviamente el grupo sanguíneo va a ser mayormente dominante, sí, en el caso del O. Y es por eso que la mayoría de las personas tienen ese tipo de sangre, sí, el O. Y es muy raro ver una persona que tenga en este caso un B negativo. Bien. Si hablamos acerca de los alelos en su fenotipo, este puede ser de tipo homocigótico y heterocigótico. Tenemos homocigótico AA, BB o lo que tenemos OO conocido, ¿no? ¿Sí? Heterocigótico AB, AO y BO, que es generalmente como se suelen representar o suelen aparecer. Yo tengo negativo. Muy bien, Joel. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos que los tipos de grupos sanguíneos, ¿sí? Bueno, nos indica que A y B van a dominar a O, Listen. ¿sí? Aquí una pregunta que ya he tenido desde hace ya tiempo. O sea, ¿cómo hace una persona para poder identificar qué tipo de grupo sanguíneo es? Ya, ok, Si es perfecto, muy A bien. o es O. Sí, sí, sí. Bueno, para eso se utilizan diferentes pruebas, pero generalmente se utiliza la prueba del factor RHD, ¿sí? De igual manera les incluí en el video, en la clase virtual, de cómo determinar el grupo sanguíneo. Pero bueno, yo les voy a explicar ya. Todo se basa o se centra en cómo reacciona la sangre, una sangre, a determinado tipo de sangre cuando se va a mezclar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Permítame un segundo ya. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero indicar con esto? Por ejemplo, en la herencia de los alelos múltiples tenemos tres tipos de grupos sanguíneos, ¿no? Que me representan los alelos que vamos a ver. El grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo O. ¿Ok? Bien. Vamos a ver esta parte. Es uno de los principales, sí, parámetros que se tienen en cuenta en las transfusiones sanguíneas. Y ahora, primero, ¿yo cómo sé qué tipo de sangre soy? Obviamente, para poder conocer qué tipo de sangre yo puedo recibir. Es necesario eso, ¿no? Si a mí me van a realizar una transfusión sanguínea, para mí es necesario, muy necesario conocer el tipo de sangre que yo tengo y a su vez saber si puedo heredar la sangre de otro tipo de personas. A ver, Viviana, ¿qué parte no entendiste? ¿Qué parte no entendieron? Yo levanto la mano, doy la palabra, pero tengo que esperar 7 segundos para que se active el micrófono que dije. No sé qué inmediatamente. También tiene internet, si yo entro a Génesis, le activé Parece el profe John. Samantha, detén tu micrófono, oye. Por favor, desactiven sus micrófonos. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Si tiene alguna pregunta, solo la persona que tiene la pregunta, por favor, active su micrófono. Sí, yo también escucho a Listen John por ahí de fondo. Ok, si no hay preguntas, para poder continuar. Bien. Por ejemplo, bien, lo que me preguntaba Alejandro es cómo yo sé qué grupo de sangre tengo, qué grupo sanguíneo soy. Para eso existen diversas pruebas. Y la prueba generalmente que se centra en esto es la prueba de RHD. ¿Sí? A ver, vamos a ver, Kelvin Ortiz. Vamos, Kelvin. Dime, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu pregunta? Dicen una pregunta. A ver, dime, Kelvin. ¿Usted mandó algún trabajo o va a mandar trabajo? Posiblemente, tal vez sí. Ay, gracias. Ok. Mañana, dicen, hoy día no. Sí, ya veremos, Listen, ¿ya? mañana, dice, no sea malito. Continuemos, ¿ok? Listo. Entonces,
¿Cómo identificar el grupo sanguíneo que somos? O cómo identificar si yo puedo en este caso recibir sangre de una persona que es A positivo, A negativo, que tiene un grupo sanguíneo diferente al mío. Y obviamente cómo conocer mi grupo sanguíneo. Todo se centra justamente en esta tabla que tenemos aquí. Bien, con respecto a esta tabla les voy a indicar las partes que están mal también para que ustedes vayan anotándolo. Por aquí me parece que tengo para poder realizarlo. Ok, bien. Listo. Por ejemplo, me dice, las personas pueden presentar 4 fenotipos para este carácter, para el caso de los grupos sanguíneos. El grupo A, ¿sí? El grupo B, también el grupo AB y el grupo O. Por eso existen personas que son A, de grupo sanguíneo A positivo o negativo, B positivo o negativo, AB puede ser positivo o negativo y O, que también puede ser positivo o negativo. Entonces, estos son los 4 diferentes tipos de fenotipos, ¿sí? O de tipos de sangres que se presentan en las personas. Los fenotipos llegan a afectar a los glóbulos rojos, ¿sí? Y al plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es el que me determina el factor RH, ¿sí? Bien, y tenemos la siguiente tabla para identificar los diferentes fenotipos, ¿sí? Que puede presentar el ser humano para el grupo sanguíneo A, B y O sea, los 3 tipos de grupos sanguíneos. Así, por ejemplo, las personas que tienen un grupo sanguíneo A, ¿sí? Bien, el aspecto de los glóbulos rojos que presentan. Obviamente, los glóbulos rojos de estas personas presentan la proteína A en la membrana. Esta proteína, sí, que presentan los glóbulos rojos, obviamente, en las células, que nos indica que está contenido ahí el grupo sanguíneo, ¿sí? Por eso nos dice, los glóbulos rojos de estas personas presentan la proteína A en la membrana, ¿sí? Es lo que me indica aquí. Este me determina el grupo sanguíneo. Porque el grupo más bien el grupo O es el más común. El grupo B negativo es el grupo más raro. ¿Sí? Ok, hasta ahí estamos. Por favor, presten atención. ¿Sí? Entonces, tenemos que lo que son todos los eritrocitos, perdón, los glóbulos rojos, ¿sí? Tenemos el grupo sanguíneo A que está presente en la membrana, ¿sí? En la proteína. Y a su vez también estos contienen anticuerpos, ¿sí? Que reaccionan con la proteína B, o sea, anticuerpos anti-B. ¿Eso qué me quiere decir? Que va, en ese caso, el grupo A, el grupo sanguíneo A, ¿sí? No va a poder recibir sangre del grupo B, que es justamente lo que me indica aquí, ¿ok? No va a poder recibir sangre del grupo B. Entonces, todas las personas que presenten el grupo A, sea este A positivo o negativo, no van a poder recibir sangre del grupo B. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Ya les voy a explicar, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte, es el plasma sanguíneo. En cambio, el grupo B, los glóbulos rojos o eritrocitos del grupo B, de estas personas presentan en la proteína B en la membrana, o sea, tienen identificado su grupo B, ¿sí? Eso es lo que les permite identificarlo. Busquen en internet una imagen. Bien. Y sin embargo, aquí, por ejemplo, esta parte de aquí está mal, ¿sí? Eso de aquí no es. Contienen anticuerpos que reaccionan con la proteína A, o sea, contienen anticuerpos anti-A. O sea que, de igual manera, ¿sí? En cambio, este grupo sanguíneo de aquí, las personas que tienen el grupo sanguíneo B, no van a poder recibir sangre del grupo sanguíneo A, ¿ok? Entonces, grupo sanguíneo A solo recibe sangre del grupo A y grupo sanguíneo B, sangre del grupo B. Y ya vamos a ver de qué otro tipo de grupo puede recibir. El grupo AB, en cambio, los glóbulos rojos de estas personas presentan la proteína A y la proteína B en su membrana, o sea, ambas proteínas, ¿ok? No contienen ni anticuerpos ni anti-A ni anti-B, o sea que pueden recibir sangre tanto del grupo A como del grupo B, ¿sí? Y no les va a ocurrir nada. ¿Qué pasa con el grupo O, en cambio? Los glóbulos rojos de estas personas no presentan ni la proteína A ni la proteína B, únicamente presentan el grupo O, por eso se les llama O, ¿sí? O grupo cero también, porque no presentan ni el grupo A ni el grupo B. Y en cambio contiene los dos tipos de anticuerpos, anti-A y anti-B. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que tenga el grupo O no va a poder recibir sangre ni de las personas que tienen grupo A ni de las personas que tienen grupo B. O sea, no son receptores universales, ¿sí? Más sin embargo, sí puede llegar a donar, ¿sí? Al grupo A y al grupo B sangre. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿qué nos indica esto? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, que tengan? ¿Preguntas? Por favor. ¿Está comprendido entonces? ¿No hay problema?
Ok, bien. Vamos a continuar, ¿ya? Listen. Sí, bien, Alejandro. Todo esto, o sea, todos estos vínculos están en el Classroom, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces Allá. están en el Classroom. Bien, ok. Si no tienen ninguna pregunta para poder continuar. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Sí? Vamos a borrar todos los dibujos que hicimos. Listo. A ver. Y aquí, por ejemplo, nos dice, si por ejemplo se pone en contacto, ¿sí? Sangre del grupo A con el anticuerpo anti-A, ¿sí? El anticuerpo reaccionará con la proteína A de los glóbulos rojos y estos se aglutinarán. Y esa es la palabra, ¿sí? Clave. Aglutinar. ¿Qué quiere decir aglutinar? O sea que se van a estar separando, como en el caso de unos grumos, se van a aglutinar entre ellos, ¿sí? No van a poder mezclarse, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eso es lo que nos dice aquí. Se pone en contacto sangre del grupo A, que tenemos aquí, con el anticuerpo anti-A, o sea, los del grupo B. Si se realiza eso, nunca se van a poder unir, se van a formar grumos en la sangre, ¿sí? Lo que puede llegar justamente a provocar una contaminación sanguínea y provocar la muerte de la persona. Una persona del grupo B que tiene anticuerpos anti-A en su plasma, ¿sí? Por tanto, no puede recibir sangre ni del grupo A ni del grupo AB, ya que esos anticuerpos aglutinarían a los glóbulos rojos de la sangre del donante. Entonces, esa es la forma exacta en la que yo puedo conocer mi grupo sanguíneo, ¿sí? Una persona del grupo A, en cambio, no podrá recibir sangre ni del grupo B ni del grupo AB. Y una persona del grupo AB puede recibir todas las sangres. Y una persona del grupo O, en cambio, puede recibir solo de su mismo grupo. Bien, hasta ahí, chicos. Esta parte de aquí, por favor, es sumamente importante que la tengan, ¿sí? Una persona que posee el grupo A no puede recibir sangre ni del grupo B. Mayrelis, Y listen, ¿sí? o sea, pero aquí hay algo que yo medio no he logrado entender. O sea, ¿por qué en esos casos de donaciones, eso de sangre distinta, por qué no es posible? O sea, ¿qué es lo que impide eso? Sí, ya, permíteme un segundo. Mayrelis me está indicando que hay una tabla. Sí, exactamente. Es la tabla de compatibilidad sanguínea. AB es un receptor universal. Es justamente lo que está aquí, ¿sí? Aquí tenemos que AB puede recibir sangre tanto del grupo A como del, perdón, una persona del grupo B que contiene anticuerpos A no puede recibir sangre del A, mientras que en el caso del grupo A no puede recibir ni del grupo AB. ¿Qué ocurre con las personas del grupo AB? ¿Sí? Una persona del grupo A no podrá recibir ni del grupo B, no podrá recibir ni del grupo B ni del grupo AB. Pero ¿qué pasa con las personas del grupo AB y las personas del grupo O? Las primeras son, en este caso, receptores universales y las otras son donantes universales. Y esa tableta es la que explica la parte de acá abajo, ¿sí? ¿Qué pasa con los que son receptores universales y los donantes universales? Bien, a ver, Alejandro, indícame, por favor. ¿Cuál era tu pregunta? Discúlpame por interrumpirte. O sea, ¿por qué una persona de sangre, o sea, por qué una persona con una sangre diferente a otra no le puede donar su sangre a esa persona? O sea, Ah, ya. ¿qué pasaría si lo llega a hacer? Porque la persona, la sangre de la otra persona, en este caso la que no puede aceptar, lo toma como un ente extraño, ¿sí? Y presenta anticuerpos. Lo que hace es actuar como en el sistema inmunitario, es atacar esa sangre. Y lo que provoca es que aparezcan grumos, ¿sí? O se formen grupos en la sangre, de esta manera. Y eso les estaba explicando que se aglutinan y pueden llegar a provocar que la persona en este caso llegue a morir por una contaminación de la sangre, porque el sistema inmunitario lo toma como un veneno, por así decirlo, ¿sí? Eso es lo que ocurre. ¿Alguna otra pregunta? Mayrelis, con respecto a lo que me indicabas, bueno, la parte final de aquí también es una parte de lo que me indicas acerca de los donantes universales y los receptores universales. Una persona del grupo A puede recibir de todo el resto de grupos sanguíneos, o sea, es un receptor universal. Mientras que una persona del grupo O solo puede recibir de su mismo grupo, pero puede donar. Eso es considerado un donante universal. La tabla que explica esto es justamente esta de aquí. Podemos confeccionar Dice, una tabla de donantes y receptores, ¿sí? entonces la sangre del grupo B no, no recibe ningún tipo de sangre. La sangre del tipo B B, no puede recibir ningún tipo. recibir ningún tipo de sangre. Ya, ahorita les explico esa parte. ¿Ok? Bien.
tenemos mensajes nuevos. ¿Qué es aglutinar? Aglutinar es formar grumos, ¿sí? Que se aglutinan así como una masa. ¿Ok? Sterilizaremos. Exactamente, se supone que la sangre es líquida, ¿sí? De fluir. Bueno, y tiene, por su mezcla, obviamente va a ser un coloide, ¿no? Un plasma, por así el plasma sanguíneo. Ok, bien, entonces vamos a ver. Tenemos la tabla de donantes frente a receptores. Aquí tenemos cuáles son los grupos sanguíneos donantes y cuáles son los receptores. Ok, de igual manera tenemos los 4 grupos y aquí los 4 grupos. Ahora vamos a ver. El grupo A, ¿sí? ¿Puede donar al grupo A y el grupo A puede recibir? Sí, claro que sí. Ya vemos que ambos grupos sí que pueden interactuar entre sí. Las personas de ambos grupos pueden donarse sangre entre ellos. ¿Qué pasaba con el grupo B? Si el grupo A le dona al grupo B sangre, va a aglutinar. ¿Por qué? Por la presencia del anti-A, o sea, el anticuerpo A presente en la proteína del grupo B. Entonces va a aglutinar. ¿Qué pasa con el grupo AB? Este sí puede recibir sangre del grupo A, ¿sí? Tal cual. El grupo AB puede recibir sangre de todos los grupos, ¿ok? Por eso está así en todas estas palabras. Puede recibir sangre de todos estos grupos, del A, del B, del AB y del O, ¿sí? Y es por eso considerado como un receptor del tipo universal. Por favor, tenganlo en cuenta. El grupo AB, ¿sí? Es considerado el receptor universal. Grupo AB es el receptor universal de sangre. ¿Ok? Bien. Listo. En cambio, ¿qué pasa con el grupo O? El grupo O no puede recibir ni sangre del grupo A, ni del B, ni del AB. ¿Sí? ¿Ok? Por eso, si recibe sangre, va a aglutinar. Una persona que tenga el grupo O y recibe sangre de este resto de personas, va a aglutinar su sangre. O sea, no se lleva. ¿Sí? Va a formarse grumos. En cambio, ¿pero qué pasa con el grupo O? El grupo O sí puede donar al grupo A, al grupo B, al grupo AB y a su grupo. Y es por eso que es considerado, en cambio, el grupo O el donador universal, ¿sí? O el donante universal, también conocido, ¿ok? Somos muy comunes, ¿ok? Y es justamente eso, la parte. ¿Preguntas hasta ahí, chicos, que tengan? Dicen, pero ahí dice receptores, o sea que el grupo O sí puede recibir de todos los grupos. No, el grupo, no. Aquí está receptor, ¿verdad? Eh, tenemos aquí, permítame un segundo, borrador. Ok. Tenemos aquí, por ejemplo, el grupo O, ¿verdad? Que está en receptores. Si el grupo O recibe sangre del grupo A, va a aglutinar, o sea, no puede recibir sangre, va a formar grupos. Si el grupo O recibe del grupo B, también aglutina, o sea, se forman grupos. No puede recibir- Dicen que es aglutina. Que no se pueden unir. ¿Eso es aglutina? Ah, ya. Sí, que forman grumos, ¿sí? Que no hay conexión, ¿sí? Ok, bien. ¿Hasta ahí alguna No, pregunta que tengan? una pregunta. A Es que a ver. mí me sacaron y me salí y no escuché bien lo de los receptores y todo eso. Del grupo O, ¿por qué se puede unir al grupo AB? El grupo O, ¿por qué se puede? Unir al AB. Ah, ya, porque, bueno, voy a volver a la tablita de acá arriba, ¿ya? Aquí tenemos el grupo O, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el grupo O? Los glóbulos rojos de estas personas no presentan ni la proteína A ni la proteína B. Y debido a eso, tampoco contienen los tipos de anticuerpos anti-A y anti-B, ¿sí? Entonces, las personas del grupo O no contienen esos anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa las personas del grupo O cuando donan? El grupo A lo va a recibir con toda confianza, el grupo B de igual manera, el grupo AB también y el grupo O obviamente también, ¿sí? Y es debido a eso. ¿Por qué? Porque no presentan ningún tipo de proteína que tenga el grupo A o el grupo B, ¿sí? Es por eso llamado grupo 0 o grupo O nada más, conocido como el donante universal, ¿ok? ¿Y por qué puede donar? Porque una persona que tiene el grupo A sí puede recibir sangre del grupo O. Y porque en este caso el grupo O en cambio no puede recibir de una persona del grupo A. ¿Por qué? ¿Qué pasa?
Porque tienen proteínas, el grupo A. Ya, vamos a ver. El grupo A, exactamente. ¿Sí? El grupo A puede recibir el grupo O, ¿correcto? ¿Sí? Un donante universal. Pero ¿qué pasa con el grupo O? Si le dona sangre los del grupo A, va a aglutinar. ¿Sí? Eso es todo. ¿Preguntas hasta ahí? Chicos, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a esto? Por ahora no. Si una persona tiene A negativo y le quiere pasar a un A positivo, ¿qué sucedería? Ya, bueno, en este caso, con respecto al factor Vicente, RH, ¿sí? supongo que en su caso de que si una persona de A positivo le dona sangre a un A negativo, pasa lo que usted me dijo anteriormente. El- el- la otra persona puede malinterpretar el tipo de sangre que está teniendo y ocurre lo que usted me había mencionado. Sí, inclusive para el caso de los factores RH que me determinan si una persona es de carácter positivo o negativo, si en su alelo, también existe una complejidad, ¿sí? Tampoco se puede mezclar positivo con negativo, no ocurre tampoco de esa manera, ¿sí? Vamos a ver, por aquí les había preparado justamente esta parte de aquí, no esto de aquí de los patrones. Les había indicado acerca de cuando una persona presenta, dice, ya se acabó la hora. ¿Serio? ¿Tan rápido? Perfecto, bueno. Eh, listo chicos, entonces la clase va a quedar por hoy ahí, ¿ok? Ya vamos a continuar la siguiente clase con respecto a esto. No les voy a colocar todavía el taller, ¿sí? Pero el día de mañana continuamos. Y el día de mañana realizamos el taller. ¿Sí? Chao, Listo. Licen. Chao, pasen muy bien. Chao. Chao, Chao, Dicen, Lice. chao, chao. Chao. Vamos a seguir viendo.